Muy buenos días, estimados compañeros. Es grato dirigirme a ustedes para ver en esta clase, exponer aspectos esenciales de la contabilidad. Vamos a ver fundamentos básicos de la contabilidad y vamos a establecer dentro de la unidad 1 la empresa y la contabilidad, aspectos básicos y principios contables. Dentro de esto nos estarán colaborando por este tema nuestra compañera Barahona Cabezas, Jenny Patricia, Cortés Barahona y Cintia Michel. Por favor, compañeras, pueden continuar con su tema. Muy buenos días, estudiantes. Agradecida por ser parte de esta capacitación de los fundamentos básicos de la contabilidad. Mi nombre es Jenny Barahona y junto a mi compañera Cintia Cortés estaremos a cargo en esta primera parte y trataremos los siguientes temas: la empresa y la contabilidad, aspectos básicos y principios contables. La empresa y la contabilidad, definiciones y clasificación de la empresa, definición y clasificación de la contabilidad, sistemas de información contable, principio de contabilidad generalmente aceptados, cualidades de la información contable. Objetivo. El objetivo de esta capacitación es conocer la función de una empresa, los tipos de empresas para un adecuado control contable. La empresa y la contabilidad son disciplinas que tienen características propias y roles definidos dentro de una organización. Sin embargo, comparten funciones esenciales para el control de cualquier empresa, debido a que se involucran en el manejo de información relevante como las finanzas, presupuestos y hasta en la toma de decisiones. Definición de empresa. La empresa es toda entidad económica organizada, la cual se encuentra formada o compuesta por tres elementos principales que son la persona, el capital y el trabajo. Refiriéndonos a la persona, diremos que una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. El capital se entiende típicamente al dinero, o sea, a los recursos monetarios y financieros que permiten poner a andar un proceso productivo, ya sea dotándolo de sus insumos básicos o bien sirviendo para el pago de sus trabajadores. El trabajo se refiere a los diversos esfuerzos de un individuo que un individuo enfrenta para llevar un producto o servicio hasta el mercado de consumo. Clasificación de empresa. Las empresas se clasifican según su objetivo, que son con fines de lucro, sin fines de lucro u otras. Según su actividad económica, agropecuarias, mineras, industriales, comerciales, de servicios. Según su procedencia de capital, privada, oficiales, públicas, economía mixta. Según su número de propietarios, personas naturales, sociedades. Según su tamaño, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Vamos a hablar ahora según su procedencia de capital. Serían en empresas privadas. La empresa privada es una organización económica que representa la base del capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital de su empresa pública. La empresa pública es una organización económica que se forma con la aportación de capitales públicos o estatales, debido a la necesidad de inversión del Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o áreas en las cuales los particulares no están interesados en participar porque no se obtienen ganancias. El Estado crea estas empresas con el fin de satisfacer necesidades
sociales e impulsar el desarrollo socioeconómico. Empresas mixtas. Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital público y privado. La forma de asociación puede ser muy diversa. En algunos casos, el capital público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario y asimismo la proporción en que se combinen los capitales pueden ser muy diversas. Según su actividad económica, primario o agropecuario, las empresas que pertenecen a este sector se encargan de realizar actividades que se relacionan con la materia prima y la obtención de esta. Secundario o industrial. Por otro lado, se encuentran las empresas que pertenecen al sector secundario, que generalmente se encargan de transformar las materias primas y los bienes en servicios que pueden llegar directamente al cliente. Terciaria o de servicio. Estas empresas se encargan del comercio de los bienes y la prestación de servicios, que son, por ejemplo, todo el ámbito turístico y el transporte. Según su tamaño, grandes empresas se caracterizan por manejar capitales financieros grandes, por lo que generalmente tienen instalaciones propias. Sus ventas son de varios millones de dólares. Tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados. Cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzada y pueden obtener líneas de crédito, préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Medianas empresas. En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles. Generalmente tienen un sindicato. Hay áreas bien definidas como responsabilidades y funciones. Tienen sistemas y procedimientos autorizados. Pequeñas empresas. En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las conforman no exceden un determinado límite. Las microempresas, por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual. Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales. La maquinaria y el equipo son elementos irreducidos. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidas y el director o propietario puede atenderlos personalmente. Según el número de propietarios, serían persona natural. Su titular es una persona individual, aunque la actividad de la empresa se extienda a más individuos que pueden ser familiares o empleados. Las sociedades son las empresas de propiedad de dos o más personas llamadas socios. Definición de contabilidad. La contabilidad nos permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. Clasificación de la contabilidad. La contabilidad se clasifica acorde a ciertos factores para los cuales será empleada. De acuerdo al origen de los recursos, la contabilidad pública, contabilidad privada. De acuerdo a la actividad que desempeña, contabilidad industrial, contabilidad comercial, contabilidad de empresas extractivas, contabilidad de servicios. Y de acuerdo a la clase de información que trabaja, como contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad de costo, contabilidad fiscal. Les agradezco su atención y a continuación viene la compañera Cintia Cortés. Muy buenas noches, mi nombre es Cintia Cortés. Les voy a hablar sobre el sistema de información contable. ¿Qué es un sistema de información contable?
es aquel que comprende los métodos, procedimientos, recursos utilizados por una empresa para llevar el control de todas las actividades financieras, transacciones y de esta manera resumirlas en una forma útil para la toma de decisiones. Existen dos grupos en los que se clasifica la información contable. Está el grupo de contabilidad financiera y el grupo de contabilidad de costo. La contabilidad financiera es la información que es orientada al público en general. Esta contabilidad que nos permite obtener la información sobre una situación de la empresa, una situación financiera y la rentabilidad de la misma. ¿Cuál es el objetivo? Como ya les había indicado, ofrece información efectiva y útil de las ganancias y la situación financiera de una empresa. ¿Por qué es importante? Porque se enfoca en registrar, analizar y reportar cada una de las transacciones financieras de una empresa con fines comerciales. A diferencia de la contabilidad de costo, que en resumidas palabras nos permite conocer las relaciones del costo, volumen y utilidad y el nivel de eficiencia y productividad que debemos alcanzar. Sirve en sí para la planificación y el control de la producción, la toma de decisiones sobre los precios y los presupuestos y la política del capital. ¿Cómo se da esta información? A través de los informes contables, los cuales se constituyen en herramientas para tomar decisiones y controlar la gestión de la entidad. Los objetivos es la planificación, control, valoración de bienes y servicios y la toma de decisiones. ¿Cómo se aplica? Mediante sistemas de costos, entre los que se tiene por procesos, por actividades y por órdenes de producción. ¿Por qué es importante? Porque es fundamental en la toma de decisiones gerenciales, en la fijación de políticas y en el control de los recursos. Sus principales características es que usa documentos especiales como cuentas y registros propios, suministra estados de costo. ¿Ya? Los principios contables. ¿Qué son los principios contables? Son una serie de normas que deben respetarse a la hora de elaborar la contabilidad de una empresa. Estas normas vienen establecidas en el Plan General Contable y su finalidad es conseguir que la contabilidad refleje fielmente la realidad económica, financiera y patrimonial de la empresa. Aquí están enumerados los 15 principios aceptados contables. El primero es la equidad, que quiere decir que dentro de una empresa siempre está en juego diferentes intereses, tanto como de los inversionistas, como los directores, gerentes generales, administradores, los gerentes de diversas áreas, entre otros. En este sentido, este principio, ¿qué nos quiere decir? Que en la contabilidad no debe prevalecer los intereses particulares, sino reflejar todos los intereses relacionados en la operación netamente económica. Partida doble. ¿Qué quiere decir este principio? Que se basa en reflejar de forma cabal la realidad del negocio. Por ejemplo, una compra al contado de un vehículo tendrá implicancia en dos aspectos. Dentro del activo, en un aumento de maquinaria y equipo por el ingreso del vehículo y una disminución del efectivo caja por la salida del dinero pago. Es por ello que la contabilidad se registra en partida doble. Ente. La empresa o ente tiene derechos y deberes reconocidos en las normas legales y por los organismos que la gobiernan. El principio de bienes económicos. La contabilidad se basa en transacciones económicas realizadas por la empresa o el ente. En ese sentido, los registros deben tener siempre un carácter económico. Moneda común denominador. ¿Qué quiere decir? Que las operaciones que realiza la empresa pueden ser en distintos tipos de monedas. Por ejemplo, podemos vender o comprar en soles, dólares o euros. Esto dependerá de cada uno de los clientes o proveedores. Y es un tema que la empresa no podría controlar. Empresa en marcha. Toda empresa que se constituye espera tener una duración infinita, salvo que su acta de constitución diga todo lo contrario. El principio de evaluación al costo. El valor del costo debe ser el inicio de cada operación. Posterior a ello, podemos aplicar otros tipos de evaluación, los cuales serán tratados como ajustes con la finalidad de presentar los estados financieros a la realidad económica que presenta la empresa. Periodo. Este principio se trata sobre los usuarios de los estados financieros que necesitan en sí conocer el periodo o la fecha en la que esto se presenta.
En la mayoría de las empresas la presentación puede ser tanto mensual, el cierre cada mes, o es necesario que exista una regla o fecha establecida. Devengado. Este principio se refiere al momento o fecha en la que debemos reconocer o registrar una operación financiera dentro de nuestra contabilidad. El devengado se refiere al momento o fecha en la que nace una obligación o un derecho para la empresa. Objetividad. Las operaciones económicas deben reconocerse en los libros contables libres de intereses particulares. La objetividad implica reconocer las operaciones lo más cercanas a la realidad en ese momento, no encubrir u ocultar hechos para favorecer algún interés propio. Realización. Toda transacción o hecho económico conlleva un registro contable, una obligación o un derecho. La extinción de estos implica el conocimiento o realización de un ingreso, gasto o costo. Prudencia. Cuando se conoce un hecho económico, pero no lo podemos medir con fiabilidad, debemos regirnos. En este sentido, debemos los mecanismos técnicas para encontrar un valor lo más razonable posible, acorde con la realidad económica del mercado. Uniformidad. Implica el conocimiento de las operaciones respetando el método usando en operaciones similares, el cual debe guardar relación con los principios, las políticas, normas y leyes adoptados de un ente. Materialidad o importancia relativa. En la contabilidad debe primar el sentido práctico y flexible para el conocimiento de ciertas operaciones, ya que pueden existir diferentes transacciones económicas que entren en conflicto para su reconocimiento con la contabilidad. Exposición. La operación económica que representan hechos significativos deben realizarse con la mayor diligencia posible, teniendo toda la documentación que sustenta, con total objetividad y claridad, es decir, cumpliendo a cabalidad la aplicación de los principios, normas y políticas contables. Debemos tener en cuenta que los principios contables o NIF son guías que permiten por los usuarios para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las cualidades de la información contable? Primero tenemos comprensibilidad, segundo utilidad y tercero comparabilidad. ¿De qué se trata la comprensibilidad? Que la información tiene que ser clara y fácil de entender. La utilidad, pertinente, o sea, que tiene que tener un valor de retroalimentación, valor de predicción y oportuna. Confiable, porque tiene que ser neutral, verificable y en representación fiel de los hechos económicos. Comparabilidad, bases uniformes. En conclusión, no se concibe a una empresa sin contabilidad, pues están íntimamente relacionados, ya que la contabilidad registra las transacciones de la empresa a través de la obtención de los estados financieros para la toma de decisiones. El registro de las transacciones de una empresa a través de la contabilidad permite obtener una imagen más clara de la posición financiera, cuya información nos dice si el negocio está obteniendo ganancias o no, cuál es el flujo del efectivo con el que cuenta, cuál es el valor actual de los activos y pasivos y qué factores realmente generan efectivo. La contabilidad de las pequeñas empresas y empresarios es una parte crucial de su funcionamiento, ya que les permite a las pymes organizar, almacenar y analizar información financiera. Mediante el uso de esta información, puede sacar conclusiones precisas sobre la seguridad financiera de su empresa y estabilidad en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la unidad 2, vamos a ver ahora el plan de cuentas, codificación de cuentas y tipo de cuentas. Para esto, nosotros vamos a explorar el concepto esencial de contabilidad, que es el plan de cuentas. Vamos a ver cómo está estructurado y lo fundamental que es para registrar y clasificar las transacciones financieras de la entidad. Por favor, la siguiente diapositiva. El objetivo de esta clase nos centraremos en comprender a profundidad el concepto del plan de cuentas,
y su reclasificación con la codificación de las cuentas, así como explorar la importancia crucial que ambos aspectos tienen en el ámbito contable. Al finalizar esta sesión, los compañeros deberán ser capaces de comprender el concepto de plan de cuentas, explorar la codificación de las cuentas, analizar la relevancia de un plan de cuentas organizado, identificar la importancia en la toma de decisiones y aplicar los conceptos mediante un ejercicio práctico. Respecto a comprender los conceptos del plan de cuentas, vamos a ver la definición de cada uno de ellos, asimismo como explorar con la codificación de las cuentas y analizar la relevancia mediante la identificación y aplicando ejercicios prácticos. Podríamos también indicar que dentro de esta definición de plan de cuenta también tendríamos que considerar que el plan de cuenta es como el esqueleto de la parte de la contabilidad. Es un listado sistemático de cuentas que abarcan todos los aspectos financieros de una empresa, desde activos, pasivos, hasta los ingresos y gastos. Esta es una función clave, lógicamente, el plan de cuentas, que no solo organiza las transacciones, sino que también nos permiten obtener información detallada y valiosa sobre las empresas. También esto confluye tales movimientos de dinero y la situación financiera en un momento dado de la empresa. Por favor, la siguiente diapositiva. El plan de cuenta es una estructura fundamental en el campo de la contabilidad. Es una organización sistemática que establece una lista completa de cuentas utilizadas para registrar y clasificar las transacciones financieras de la entidad. Cada entidad es este ente para un plan de cuentas representa un elemento específico del negocio, como activos, pasivos, patrimonios. Lógicamente, cada empresa tiene su definición de plan de cuentas, pero también tenemos que ver y visualizar cómo armamos este plan de cuentas. Es muy importante ver la relación respecto a nuestras actividades comerciales para poder de alguna manera ponernos y ajustarnos el plan de cuenta a nuestras necesidades. Eso es muy importante para nosotros. Tal es así que el ordenamiento de un plan de cuenta debe por lo menos tener los siguientes requerimientos. Debe ser, debe contar con integridad. ¿Y a qué se refiere la integridad? Es presentar todas las cuentas necesarias para registrar cada hecho contable en el momento que este suceda. Este plan de cuentas también debe ser sistemático. ¿Por qué decimos que debe ser sistemático? Porque debe seguir un orden determinado que permita clasificar las cuentas de acuerdo a su naturaleza. Y asimismo, tiene que ser flexible. Y la flexibilidad está dada en la capacidad de adaptación, que es algo fundamental y clave a medida que la empresa crece o cambia de alguna actividad. Podemos agregar nuevas cuentas sin dificultad. Esto asegura que el plan de cuenta debe ser relevante y útil para cualquier etapa de la empresa, porque pueden ustedes considerar que una empresa al crear su plan de cuentas comienza desde un negocio pequeño y lógicamente este negocio, y al menos todos pretendemos crecer en el tiempo, y basados en eso, nosotros lo que hacemos es que al igual que va creciendo nuestra empresa, puede ir creciendo nuestro plan de cuenta. Lógicamente, a medida de cada uno de nuestra cuenta. También este plan de cuenta dentro de este ordenamiento debe tener la terminología clara. ¿Por qué decimos que debe tener la terminología clara? Porque el nombre de la cuenta debe reflejar específicamente a qué se refiere, a hacer referencia a la actividad que nosotros vamos a desempeñar dentro de este plan de cuenta. Es muy importante considerar cada una de las actividades que nosotros vamos a considerar dentro de este plan de cuenta, cubrir cada una de esas actividades que la empresa va a desempeñar. Estas cuentas que se van a representar en el elemento financiero específico puede determinar como caja, bancos, préstamos, ingresos o ventas, dependiendo la actividad comercial que desarrollemos. Siguiente, por favor.
¿A qué nos referimos con la cuenta contable? Veamos una pequeña definición de lo que corresponde a la cuenta contable. Podríamos decir que son instrumentos por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Podemos decir que cualquier movimiento contable que afecte a la empresa a nivel económico o financiero es posible registrarlo en el cuadro de cuentas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, con este plan de cuenta, con las cuentas contables, podemos determinar los movimientos que nosotros hacemos dentro de nuestras actividades económicas y resaltarlas y reflejarlas en esos hechos económicos. La utilidad principal de estas cuentas contables es ofrecer información detallada de la empresa a nivel cronológico y sistemático, especificando el origen y destino de las partidas monetarias. Estas partidas podrán ser parte del activo y pasivo o patrimonio, simultáneamente gracias a principios de la partida doble. ¿A qué se refiere? Vamos a desglosar esta parte de la definición con cada uno de ustedes y vayan pensando sistemáticamente cómo nosotros podemos implementar el plan de cuenta dentro de nuestra empresa. Veamos a qué se refiere el nivel cronológico. Se refiere a que este plan de cuenta debe tener una cronología para el registro de los hechos económicos, asimismo sistemático, que siempre debe estar inmiscuido en un sistema a fin de tener especificado el origen tanto de una cuenta y el destino de esa cuenta. Entonces vemos que estas partidas monetarias podrán a nosotros reflejarnos y ser parte de nuestros activos, pasivos o patrimonio, simultáneamente dando pie al principio de la partida doble. Entonces todos sabemos qué es la partida doble. Entonces, dentro de esto, la partida doble es muy importante, da pie al plan de cuentas. Por favor, a continuación mi compañera va a continuar con la explicación. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la cuenta contable, representación y personificación. Las cuentas contables cumplen una gran cantidad de función desde clasificación de transacciones hechas hasta la organización según la fecha de origen. A su vez, poseen funciones de valoración, puesto que muestran la cantidad económica de cada uno de los movimientos, así como sus conceptos respectivos. Las cuentas contables clasifican y agrupan las transacciones del día a día de la empresa a contables, gerentes, accionistas, autoridades tributarias, etc. Esto nos quiere decir que en contabilidad es muy importante aplicar el plan de cuentas para que nuestros movimientos financieros o movimientos que tenga la empresa estén cronológicamente ordenados, clasificados y resumidos a fin de entender cuál es el movimiento de nuestras actividades del día a día en nuestra contabilidad. Vamos a hablar sobre el compañero ya nos habló sobre la cuenta de la partida doble, pero vamos a hablar un poquito más, que nos dice que es la partida doble es la base de la dualidad económica en contabilidad y parte integral de la ecuación patrimonial. Activo igual pasivo más patrimonio, o activo menos pasivo igual a patrimonio. Hace referencia a los sistemas de registro de todas las operaciones contables en al menos dos cuentas, haber y debe. Haber se refiere a los recursos disponibles y debe alude a las fuentes de los recursos. Esta anotación se denomina asiento contable y el objetivo de la técnica es asemejar una balanza de equilibrio, ya que la suma de los conceptos haber y debe deben tener siempre el mismo valor o deben coincidir. Esta técnica de registro se basa en que toda acción económica tiene origen en otra acción de igual valor, pero de naturaleza contraria. De esta manera se mantiene el equilibrio entre los montos recibidos, que son los débitos, y los entregados, que son los créditos. Así las cosas, es posible establecer al menos
la siguiente relación. Débitos menos créditos. Aumento de activos, disminución de activos. Disminución de pasivos, aumento de pasivos. Disminución de patrimonio, aumento de patrimonio. Para ejemplificar, cuando una empresa percibe ingresos por determinada venta, a su vez debe despojarse de un producto que hacía parte de su haber. Los principios de la partida doble, teniendo en cuenta lo anterior, es posible determinar algunos principios de este sistema de registro. Quien recibe debe a quien entrega, lo que es igual a decir que el que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Los recursos deben proceder de alguna fuente. Concluimos indicando que la cuenta T se distingue de diferentes elementos como el nombre de la cuenta registrada, el saldo y las dos columnas del debe y el haber. El debe se registra en el lado izquierdo, la cuenta para indicar lo que entra al negocio. A continuación, mi compañera María Fernanda. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo se clasifican las cuentas contables. La contabilidad se compone de 6 grandes grupos, dentro de los cuales se ubican las cuentas de acuerdo al tipo de operaciones que registran. A continuación les voy a contar cómo se clasifican estas cuentas. Activo. Representan todos los bienes y derechos que posee un ente económico, que pueden ser estos tangibles e intangibles. En cuanto a los derechos tangibles, les puedo decir que se representa el dinero, las propiedades, como por ejemplo cuando se tiene dinero en el banco, eso es un activo. En cuanto a los intangibles, como ejemplo, les podría decir que son las marcas, lo que se tiene en propiedad intelectual. Estas cuentas de activo aumentan y se registran contablemente en el debe cuando se compran los bienes y van disminuyendo cuando se van dando de baja a estos bienes. Los pasivos son todas las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros, como por ejemplo tenemos los préstamos a proveedores, préstamos a bancos o otros acreedores, o también deudas que se tiene con los accionistas de la empresa. Estas cuentas de pasivo en el registro contable aumentan en el haber y disminuyen cuando cuando se cancelan las deudas. Siguiente, compañero. En cuanto al patrimonio, el patrimonio hace referencia a la suma de las aportaciones que hacen los accionistas para que el ente económico o la empresa empiece a funcionar. Está representado por los aportes que hacen estos, que permiten que la empresa genere una actividad económica. En cuanto a los ingresos, representa el dinero que entra al negocio por concepto de una actividad económica. Estas cuentas reflejan los beneficios obtenidos por la empresa. Por ejemplo, en una empresa que se dedique a la elaboración de zapatos, los ingresos serán representados por la venta de estos zapatos. También estos ingresos contablemente en el libro diario se registran en la parte acreedora o en el haber. Ahí se van registrando cuando van aumentando estos rubros. Siguiente, compañero. En cuanto a los costos, podríamos decir que refleja todos los desembolsos de dinero realizado por la empresa para la adquisición de activos que generan beneficios económicos al negocio, así como todos los costos que conllevan a poner el funcionamiento de dichos activos. Como les estaba diciendo en el ejemplo de la elaboración de zapatos, los costos podríamos determinar que son las compras del cuero, la compra de las diferentes materias primas que permiten la elaboración de estos. En cuanto a los gastos, son las partidas que disminuyen el beneficio de la empresa o aumentan la deuda o pérdida. Son cuentas de carácter transitorio o temporal.
Su duración es igual al periodo contable, ya que el periodo contable generalmente nace en el 1 de enero de cada año y se cierra al 31 de diciembre del mismo, transfiriendo este resultado a las cuentas de pérdida o ganancia, dependiendo de la actividad que se haya generado en este año. Siguiente, compañero. Las cuentas contables también se clasifican de acuerdo a la forma en cómo se lo registra, sean estas cuentas reales o de balance. El balance general es un estado financiero que permite determinar cuál es la situación de la empresa. Aquí se registran los activos, los pasivos y el patrimonio. Estas cuentas reales nos permiten representar los valores tangibles, como las propiedades y las obligaciones con terceros. Como les expliqué, el balance general es el estado financiero que nos permite determinar la situación de la empresa. Siguiente, compañero. La otra clasificación es de acuerdo a las cuentas nominales o del balance de estado de resultados. Al final de un ejercicio económico, nosotros podemos determinar si la empresa ha obtenido utilidades o pérdidas. Por eso, estas cuentas son las que se usan, son las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta o costos de producción. Estas las vamos a plasmar en el estado de resultados, en el cual nos permitirá conocer la situación real de la empresa. Siguiente, compañero. En cuanto a las cuentas de orden, estas controlan aquellas operaciones o transacciones que no afectan ni al activo, ni al pasivo, ni al patrimonio, ni a las operaciones de las empresas, pero que sí generan una gran responsabilidad. Por esta razón, estas cuentas se originan y se representan en la parte final de los balances. Estas cuentas también tienen una característica especial, que sirven para un control y no requieren la partida doble. Sin embargo, para cumplir con este principio, se registran dos cuentas que llevan a la misma denominación, pero diferencian entre sí porque la cuenta creadora se adiciona al sufijo como en contra. Al entender bien la clasificación de las cuentas, el plan de cuentas quedará bien estructurado y esto permitirá ubicar cada cuenta en razón a su función y su estructura. Y también cada cuenta contable determinará y se establecerá de acuerdo a la actividad económica. Bueno, mi compañero les va a especificar cuál es más adelante le va a especificar cuál es por qué se debe tener y estructurar un buen plan de cuentas para que esto nos permita generar balances reales y balances que nos permitan determinar cuál es la situación de la empresa. A continuación, mi compañero Darwin. Muchas gracias, María Fernanda. Buenos días con todos los oyentes y presentes a esta capacitación. Primeramente quiero felicitar a la Universidad Metropolitana. Se está incentivando este tipo de eventos para los pequeños y microempresarios de la provincia del Oro, que realmente con este tipo de eventos la universidad quiere aportar a la sociedad con conceptos claros sobre cómo iniciar un negocio. Pues un negocio se lo inicia justamente cuando la estructura se la planifica de manera adecuada. En nuestro país no existe un ordenamiento específico y mandatorio para que una empresa, un negocio o un emprendimiento tenga que acogerse a un plan de cuentas específico. Dentro de nuestra legislación en el país existe solamente para el sector público un plan de cuentas que lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas, y para las instituciones financieras lo establece la Superintendencia de Bancos a través de un documento denominado Catálogo Único de Cuentas, en el cual establece de manera específica
el tratamiento de cada una de las cuentas. Para el sector privado, para los microempresarios, para los emprendedores y para las pequeñas empresas o grandes empresas inclusive o medianas, no existe un tema mandatorio para que utilice un determinado plan de cuentas. Por lo tanto, es opcional para cada uno de los empresarios de que opte por un plan de cuentas. Y obviamente aquí nuestra recomendación es que ese plan de cuentas debe ser diseñado por el administrador y por el dueño del negocio, hablemos así, y no se lo deje no solamente a la parte contable. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque lamentablemente los planes de cuenta o el catálogo de cuenta es universal en este momento en el país. Es decir, se utiliza un plan de cuentas para una farmacia, para una ferretería o para una empresa o un emprendimiento que venda banano, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, no existe esa diferenciación de un plan de cuentas. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se opta por adquirir un software contable para que le lleve la contabilidad, dentro de ese software ya viene implícito un plan de cuentas, ¿no es cierto? Y cuando uno adquiere ese software, lo primero que debería hacer con el proveedor es decir, mire, yo quiero que me lo adapte a mi plan de cuentas, a mi realidad económica, a mi giro de mi negocio. ¿Por qué? Porque un plan de cuentas debería ser un traje a la medida del empresario, del microempresario, del emprendedor. ¿Para qué? Para que no exista cuentas que no corresponden a ese giro del negocio. Yo personalmente creo que las empresas que se desempeñan con éxito siempre tienen una organización contable impecable. Y todo comienza con un plan de cuentas, que en definitiva brinda la estructura básica para que todo el sistema contable tenga un orden lógico de la información y se pueda tener un mejor control de los ingresos y egresos del negocio, ¿no es cierto? Entonces, hemos coincidido con los compañeros que me intercedieron en la palabra de que prácticamente el plan de cuentas es la estructura de este negocio, de este emprendimiento. Por lo tanto, si nosotros invertimos en la estructura, esto es como un edificio más o menos, si es que los cimientos son fuertes, el edificio va a mantenerse en pie, pero si es que no es fuerte, según cómo vayan creciendo los pisos, se va a ir derrumbando. Así funcionan los negocios. Si es que no hay una planificación adecuada, si es que no hago un plan de cuentas acorde a mi negocio, lamentablemente no voy a poder medir no voy a poder medir los resultados de mi negocio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental en la que ustedes deben pensar siempre de que todo proyecto, todo emprendimiento tiene que partir de un cimiento muy sólido. Y creo que el tema contable, la experiencia nos demuestra que lamentablemente en la mayoría de empresas uno de los puntos más débiles es justamente el tema contable y el tema de manejo. ¿Por qué? Porque desde hace algún tiempo en nuestro país se ha olvidado un poco del tema contable y de la gestión contable, ¿sí? Dirigiéndose todo a la parte tributaria. Ustedes como emprendedores y cuando contraten algún contador, tienen que un poco participarles de que ellos tienen que gestionar las transacciones contables a través de productos que les entreguen a través de un plan de cuentas y un estado financiero, y no preocuparse únicamente de la parte tributaria desde el primer día hasta el 30 de cada mes o desde el primer día hasta los 365 365 días al año, preocupados únicamente con el ente de control tributario. Entonces son una de las falencias que en nuestro país desde el año 2006 más o menos
se le puso al servicio de rentas internas como un brazo coercitivo del empresario, del emprendedor. Entonces, nosotros cuando visitamos empresas o cuando tenemos la oportunidad de conversar con los empresarios, siempre hacemos hincapié en que la parte contable ha sido descuidada. Y justamente la universidad, consciente de ello, se ha conmovido, hablemos así, de estos problemas y ha iniciado con estas iniciativas de poder hacer conocer un poco más de conceptos a los pequeños empresarios. Existen pocos países en Latinoamérica, solamente Colombia tiene un plan de cuentas decretado por el gobierno nacional y que es de obligación y que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades. Se llama el PUC, que es el Plan Único de Cuentas. Y en Europa, en España, existe también un decreto español en el cual obliga a toda entidad a que utilice un plan de cuentas. Ese se llama el PGC, el Plan General de Cuentas. En nuestro país, como les había indicado, no existe un pronunciamiento gubernamental, o el ente de control tampoco es que establece un marco obligatorio para las entidades. Entonces, es un poco positivo para las empresas o para los emprendimientos que puedan hacer su propio plan de cuentas y que lo manejen de acuerdo a la esencia de su negocio. Vamos un poquito a reiterar lo que mi compañero Jairo había manifestado sobre la definición del plan de cuentas, en el cual nosotros hemos compilado algunos conceptos de varios autores, y el que más se acerca a la realidad es el que establece el plan de cuentas como un listado que presentan las cuentas necesarias para registrar los hechos económicos. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, este plan de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo que puede ser un número a cada cuenta. En otros países utilizan tanto el tema numérico como el tema alfabético. En nuestro país hemos usado la técnica de la codificación a través del número, es decir, se establece un número al inicio de la cuenta para poderle clasificar y determinar cuál es el objetivo de esa cuenta. La estructura del plan de cuentas es básicamente la estructuración financiera, que está representada por el activo, pasivo y patrimonio, que sería el primer nivel en el cual se va a estructurar el plan de cuentas. La segunda estructura es la situación económica, en donde se controla y se registra los ingresos y gastos de la entidad, y la situación potencial, que tiene que ver con el tema de costos. Como un segundo nivel, dentro del activo, pasivo y patrimonio, si es que lo vamos a ir desglosando a través de un grupo o subgrupo, viene el activo corriente, como ejemplo, o el activo fijo, o propiedad, planta y equipo, los activos diferidos y otros activos. En el pasivo, igualmente, la clasificación es la misma: el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo, los diferidos y los otros pasivos. Dentro del patrimonio, del segundo nivel de la estructura del plan de cuentas, se encuentran el capital, es decir, la aportación que hacen los socios o accionistas, dependiendo del tipo de compañía que sea, las reservas, los resultados. Luego vienen los gastos
y los ingresos. Los gastos, asimismo, en el segundo nivel se encuentran los operacionales, los no operacionales y los gastos financieros extraordinarios. Dentro de los ingresos, las cuentas de resultados se estructuran como los ingresos de la misma manera que los gastos, los de operación y los ajenos a la operación. Como segundo nivel tenemos las cuentas de orden, que pueden ser deudoras y acreedoras que no afectan al resultado económico de la entidad. Entonces, bajo ese esquema, la estructura o la nomenclatura y codificación de un plan de cuentas, en nuestro país usamos el mnemotécnico, que es el más usado para codificar el plan de cuentas, que es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar o intercalar nuevas cuentas, que es lo que Jairo nos decía de que el plan de cuentas debe ser flexible, es decir, puedo incorporar cuentas o puedo eliminarlas cuando ya no necesita mi negocio o porque simplemente mi negocio cambió la forma de manejar la producción o las ventas. Entonces, bajo ese esquema, la nomenclatura y codificación, nosotros la sugerimos que se la maneje a través de un grupo, de un subgrupo, de una cuenta, de una subcuenta y de un auxiliar. En este ejemplo tenemos este que dice activo y que está puesto con el número 1, es una cuenta de grupo. 1.1 activo corriente es una cuenta de subgrupo y 1.1 caja y bancos es la cuenta contable, ¿sí? Luego de ahí podemos seguir haciendo la codificación 1.1.1.01, por decir algo, cuentas en moneda nacional. Y de ahí vienen los auxiliares, que puede ser 1.1.1.01.001, que vendría, por decir algo, Banco Pichincha. Y así la codificación se va desagregando para que todas las cuentas que el ente, el empresario registre, se las complete dentro del plan de cuentas. Entonces, el plan de cuentas contables es un listado que presenta las cuentas en un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos económicos. Es decir, va a empezar desde el activo, ¿sí? Luego va a venir el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos. Eso significa que es sistemático, es decir, que va a seguir un orden normal, incluso para la lectura del plan de cuentas. Nosotros hemos visto estados financieros que por la magnitud y por el desorden en el que se presentan las cuentas, incluso resultan un poco hasta poco entendibles. Es por eso también que una de las partes que decíamos como características del plan de cuentas, que es usar una terminología clara. Ustedes en alguna contabilidad han de haber visto que cuando el contador o cuando la persona que realiza las transacciones no encuentra una cuenta específica dentro de su plan de cuentas, no sabe dónde clasificarla. Entonces recibe el asesoramiento de su compañero o alguien del departamento contable le dice, póngale en varios, ¿sí? Entonces, dentro del plan de cuentas hemos visto en muchas empresas el tema de varios, el tema de otros, el tema de transitoria, que esas cuentas no deben existir en el plan de cuentas. ¿Por qué? Porque se convierten luego en vertederos para que toda cuenta que no tenga un reconocimiento adecuado sea mandada al tema de varios, al tema de otros, al tema de transitoria. Entonces, esa parte es la que nosotros un poco les llamamos la atención para que tengan cuidado, porque si es que se lo va a manejar de esa manera, luego el plan de cuentas se va a convertir en algo inmanejable y la información
que presente ese plan de cuentas a través de reportes financieros, llámense balance general o estado de pérdidas y ganancias, no muestren la realidad económica del negocio. Por eso es muy importante de que el plan de cuentas sea estructurado de manera real, no sobredimensionado, sino aterrizado al negocio y al emprendimiento al cual ustedes en este momento seguramente están pensando en abrir o ya lo tienen. La nomenclatura y la codificación del plan de cuentas debe estar compuesto, como les había indicado, por el nivel 1, 2, 3, que sería lo del balance general o estado de situación financiera, y 4, 5 y 6, que es el de pérdidas y ganancias o estado de resultado integral. Que determine el grupo, lo más usual son los conformados con solo números. Cada cuenta es codificada mediante un número y nombre único e irrepetible en todo el plan de cuentas. Los números individuales o en parejas, tríos o en cualquier cantidad conforman niveles, aperturas o quiebres que representan un concepto clasificados como cuenta mayor, auxiliar o movimiento. Esta parte de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo su negocio, se van creando cuentas. ¿Por qué? Porque simplemente la parte contable no hizo un análisis o no está dándole mantenimiento a su plan de cuentas y sigue manteniendo cuentas que ni las usa siquiera y permanecen inmovilizadas en el tiempo y resulta que como ya se olvidó, crea una cuenta duplicando incluso el nombre. Por eso es el tema súper importante que se maneje la nomenclatura y codificación de manera muy técnica y muy analizada. Debe evitarse la utilización de cuentas genéricas, lo que habíamos dicho, sobre todo en el nivel de auxiliares. El nivel de auxiliar es luego del grupo, subgrupo, cuenta, subcuenta. Ahí viene el nivel de auxiliar, tales como otras misceláneas varias transitorias, etc. Estas cuentas tienden a convertirse en vertederos que recogen saldos y cantidades de diverso origen, que posteriormente es prácticamente imposible ubicar y clasificar, ya que una vez registradas permanecen en el tiempo como inmovilizadas, ocasionando problemas para su control y tratamiento contable. Esta parte nosotros en la práctica la hemos visto justamente cuando les toca hacer las conciliaciones bancarias o cuando les toca hacer algunas pruebas de cuadre de cuentas y resulta que no existe esa conciliación y resultan saldos que los tiene ahí sin saber dónde se los ubica. Justamente las personas lo que optan es poner en una cuenta de varios o de otras y listo. Y con eso un poco van en contra del plan de cuentas, del reporte financiero y del negocio como tal. Entonces esa parte hay que tener mucho cuidado para que las personas que administren la parte contable hagan un mantenimiento constante de su plan de cuenta, un análisis y depuración de los saldos que van registrando y que se compadezcan realmente con el negocio al que están representando. Esta diapositiva nos muestra justamente lo que hemos venido hablando, que es el grupo, el subgrupo, la cuenta, la subcuenta, y esta de aquí sería el auxiliar, que es la caja, que es la empresa ABC, que es el gasto de sueldo o que es el artículo A. Entonces, en esa nomenclatura y codificación tienen que usar una terminología totalmente clara. ¿Qué significa esto? Significa que con el solo nombre que le dé a la cuenta o a la subcuenta o al auxiliar, me explique de manera específica a qué corresponde esa cuenta o ese registro contable. Porque si le ponemos varios o le ponemos otros, no vamos a saber de qué se trata. Y la memoria es frágil y las personas contables que están en el día a día con un montón de transacciones, de impuestos, de cálculo de depreciaciones, lamentablemente
se olvidan y luego no saben por qué le mandó a esa cuenta y no saben después cómo regularizar. Es por eso la importancia de que se establezca una nomenclatura y codificación, y este esqueleto, como decía el compañero, debe ser totalmente fuerte dentro del negocio, dentro de la empresa, para que a partir de ahí la información que sea procesada y la información que sea reportada sea totalmente clara y razonable. Aquí tenemos un ejemplo del plan de cuentas en el cual se especifica de manera pormenorizada hasta el nivel 5, que es los auxiliares de las cuentas. Quisiera que alguno de los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún concepto que no le quedó claro, estamos aquí todos los compañeros para poderles solventar y poderles guiar de mejor manera. De mi parte, les agradezco mucho. Le doy la palabra a Jairo, que va a concluir la capacitación. Muy amable, buenos días. Muy amable, estimado Darwin. Compañeros, como hemos visto y las palabras de Darwin respecto a cómo es el manejo del plan de cuenta, podemos concluir que al proporcionar esta información es vital para la toma de decisiones en cada una de nuestras instituciones, tanto sea empresas o microempresas o vayamos a hacer emprendimientos nuevos, porque va a ayudar netamente a la gerencia y a ponernos y aterrizarnos en la parte financiera y tener salud financiera para nuestras direcciones en cada una de nuestras empresas. Es decir, que podríamos concluir que el elemento esencial de la contabilidad es proporcionar la estructura necesaria a cada una de nuestras organizaciones para que podamos clasificar y organizar las transacciones financieras de tal manera que sean coherentes y permitan la uniformidad en la presentación de nuestra información financiera. Con esto nosotros facilitaría el cumplimiento de una normativa contable y podríamos extenderlo esto. Y como le mencionaba mi compañero Darwin, podríamos ponernos en nuestra cabeza ciertas preguntas y hacernos, y se los dejo a su consideración, qué es un plan de cuentas en la contabilidad y cuál sería el propósito de este plan de cuentas. Ustedes deberían tener esa respuesta. ¿Por qué es importante tener una estructura organizada en este plan de cuentas? ¿Cuál es la descripción de la estructura jerárquica hacia un plan de cuentas básico y cómo se utilizaría ese plan de cuentas en el proceso y registro contable? Y asimismo, también podríamos preguntarnos cuál es la importancia del plan de cuentas en la generación de la información financiera y que sea precisa. Lógicamente, estas preguntas, si nos las hacemos, nos servirá para que cada uno de nosotros, desde nuestro sitio, sea como empresarios, sea como emprendedores, tengamos la visualización de que la contabilidad, partiendo desde la estructura, hablando de los cimientos que mencionaba Darwin, es básico en el inicio de nuestros emprendimientos y nuestras empresas. En resumen, nuestro plan de cuentas es el cimiento de la contabilidad organizada, clasificada y presentada de una manera ordenada, la cual nos abriría la amplitud para poder presentar estos estados financieros que deberían ser con flexibilidad y codificación numérica, que son esenciales para su eficiencia en la presentación. Con esto, estamos agradecidos de parte de la universidad habernos dado la apertura de impartir este conocimiento a cada uno de ustedes y por lo cual espero que toda esta introducción respecto al plan de cuentas haya sido enriquecedora para cada uno de nosotros al esclarecer y continuar explorando temas en el ámbito contable
y cubrir todas las actividades de las empresas. Hay que considerar que representa un elemento financiero específico, desde la caja y los bancos hasta los préstamos. Es esencial considerar el plan de cuentas en cada una de nuestras instituciones. Agradecidos a cada uno de ustedes por su atención. Un buen día.